Hoy vamos a meternos de lleno en algo que suena un poco a ciencia ficción, ¿no? El sistema nervioso digital de una empresa constructora. Suena complejo, sí. Un poco, sí. Nuestras fuentes son, la verdad, bastante curiosas esta vez. Son transcripciones de sesiones de formación de un software de gestión de obras. Se llama ConstruCloud. ¿Mm? Pero bueno, que nadie se asuste. La idea no es aprender a usar un programa. Es algo, yo creo, mucho más interesante. Es entender la lógica que hay detrás. Exacto. Es entender cómo la tecnología intenta poner orden y, sobre todo, claridad financiera en ese caos controlado que es una obra. Vamos a ver cómo se viaja del plano a la factura intentando que no se pierda ni un céntimo por el camino. Y es que ese viaje es especialmente peligroso en la construcción. A diferencia de, no sé, fabricar un coche, donde sabes el coste exacto antes de venderlo, aquí es al revés. Totalmente al revés. Se vende primero, das un precio cerrado por un proyecto que va a durar meses, a veces años, y solo después empiezas a fabricarlo. Claro. Ese desfase crea una necesidad crítica de controlar los costes casi en tiempo real. Si te desvías un 5% el primer mes, a lo mejor no te das cuenta hasta el final. Y entonces ya es un desastre. Claro, cuando ese 5% se ha convertido en una pérdida enorme. Este tipo de software intenta ser precisamente eso, los ojos y los oídos financieros en la propia obra. Justo. Así que esa es nuestra misión hoy. Desentrañar esos flujos de trabajo clave para ver cómo se conecta el día a día, un albarán que llega, un parte de trabajo, con la salud financiera de todo el proyecto. Y para eso hay que empezar por el principio. Por los cimientos, la cimentación digital de la obra. El nacimiento del proyecto en el sistema, que suele empezar cuando llega un archivo del arquitecto. ¿Suena bien? Suena a cita ciegas con un edificio. ¿Qué es exactamente? ¿Qué hace una constructora cuando recibe un proyecto con todas las mediciones? Ya sabes, metros cúbicos de hormigón, metros de pared, pero sin un solo precio. Pues significa que recibes un esqueleto, pero sin carne. En las transcripciones se ve cómo importan un archivo en un formato estándar del sector que se llama BC3. BC3, ¿vale? Podríamos decir que el BC3 es como el PDF de los presupuestos de construcción en España. Es un lenguaje que todos los programas entienden. Entiendo. Al importarlo, el programa te muestra todas las partidas de la obra, pero los importes están a cero. Es una lista de tareas, pero sin coste. Y a partir de ahí empieza el trabajo de verdad. El estudio de costes. Vale, vamos a meternos en ese estudio. El primer paso parece el más lógico. Rellenar los costes que estimas para cada cosa. En las fuentes hablaban de demolición de solera y el técnico ponía un coste. No sé, 10 euros el metro cuadrado. Sí, Hasta aquí parece un Excel, ¿no? lo parece, pero aquí es donde empieza la magia. Para partidas más complejas, como la ejecución de una solera de hormigón, el sistema te permite dejar los números fijos y crear una fórmula. Y esto es clave. Ah, en lugar de decir esto cuesta X, dices esto cuesta la suma de sus partes. Exacto. No es un precio a ojo o basado en la última obra. Es un cálculo real. A ver, explícame eso de la fórmula. ¿Cómo funciona en la práctica? Pues mira, en una de las sesiones se ve un ejemplo muy bueno para calcular el coste de un metro cuadrado de esa solera. La fórmula descompone el coste, a ver si lo podemos reconstruir de forma que se entienda. Venga, vamos a ello. Te sigo. Empiezan. La fórmula dice 0,15 Un momento, que es 0,15. es el espesor de la solera. 15 centímetros, en metros. Eso lo multiplican por 80, que es el precio que tienen por metro cúbico de hormigón. Vale, entendido. Espesor por precio del hormigón. Ya tenemos una parte. ¿Qué más? A eso le suman 5 euros, que es el coste del mallazo de acero que va dentro, por metro cuadrado. Y luego le suman 20 euros, que es el coste estimado de la mano de obra. O sea, espesor, precio hormigón, plus mallazo, plus mano de obra. Tenemos el coste bruto. Pero creo que en la fórmula original había algo más, ¿no? Un número dividiendo. Muy bien visto. Todo eso, toda la suma, la dividen entre 0,85. ¿Y eso qué es? Ese es el rendimiento. Es una forma de ajustar el coste teórico para incluir pequeñas pérdidas de material, tiempos muertos. Básicamente contabiliza la realidad de la obra. Ya. Y lo potente de esto es que si mañana tu proveedor de hormigón te sube el precio a 85 euros, no tienes que ir partida por partida cambiándolo. Ah, claro.
Cambias ese 80 por 85 en tu base de datos de precios, le das a un botón de recalcular y el coste de todas las soleras, pilares, vigas, de todo el presupuesto se actualiza al instante. Ahora lo veo. Pasas de una foto fija a un modelo de costes que está vivo. Pero claro, en una obra hay más gastos. ¿Qué pasa con el sueldo del jefe de obra o el alquiler de la grúa? Pues el sistema lo gestiona creando un capítulo aparte para costes indirectos. Y en las fuentes se dan ejemplos muy concretos. A ver. Se anota, por ejemplo, el coste del jefe de obra y especifican medio jefe de obra por 4 meses a 3.500 euros al mes. O el alquiler de la grúa, 6.000 euros. La caseta de obra. Vale, todos esos costes que son de la obra, pero no son un ladrillo. Justo. De acuerdo. Sumamos costes directos, indirectos. Y tenemos el coste total. Y el beneficio. Y los gastos de la empresa, la oficina y todo eso. Una vez tienes ese coste total, el sistema aplica los porcentajes que la empresa decida. Por ejemplo, un 11% de gastos generales y un 6% de beneficio industrial. Y aquí viene un detalle muy revelador del sector. El sistema te permite ocultar estos porcentajes. ¿Cómo que ocultarlos? Los prorratea, los disuelve entre los precios de cada partida. ¡Ostras, qué interesante! O sea que el cliente final no ve una línea que ponga beneficio 6%. Para nada. Ve un precio por metro cuadrado de pared que ya lleva ese margen dentro. Un poco opaco, ¿no? Es la práctica habitual del mercado. Se considera parte de la estrategia comercial. El objetivo es dar un precio competitivo por unidad de trabajo, no abrirle tu estructura de costes al cliente. Entendido. Bueno, el presupuesto está cerrado, está aprobado, un plan perfecto en el papel, pero entonces llega el primer camión a la obra. Y la realidad empieza a imponerse. Exacto. Y supongo que una parte enorme de esa realidad es gestionar a los subcontratistas. Sin duda. Y el proceso que describen en las fuentes es muy estructurado para evitar el caos. ¿Cómo funciona? En el sistema seleccionas las partidas que vas a subcontratar. Imagina, todo el capítulo de carpintería. Con esa selección creas lo que llaman una petición de oferta, una POF. Ah. En lugar de llamadas, correos sueltos que se pierden, lo formalizas. Y por lo que vi, puedes enviar esa petición por email directamente desde la aplicación a varios carpinteros a la vez, adjuntando ya los planos, las mediciones. Claro, lo que ya tienes en el sistema. Agiliza mucho. Mira, Gemma, buenos días. Agiliza y, más importante, yo creo que lo deja funciona todo bien. Mira, tú te documentado. vas a cliente, Pero el verdadero a control factura viene cliente, después. ¿vale? Cuando eliges la mejor Aquí. oferta, Y digamos aquí sale, la de vamos a ponerle que Carpintería salga García, la y última la adjudicas, 30, ¿vale? el sistema genera un Y aquí, subcontrato. si Y ese pincha aquí arriba, subcontrato fíjate, ahora digital mismo está la es la piedra 114, angular. 117, Porque 116, fija las están desordenadas, cantidades y los ¿vale? precios. Pero si 20 pincha aquí puertas arriba, a 300 euros, y 15 pincha, ventanas fíjate, a 500. y se ordena. Exacto. La 88. Vale, en teoría suena perfecto. El contrato lo deja todo atado y bien atado. Pero, a ver, en la vida real, el jefe de obra está apagando fuegos, lidiando con la lluvia, con un proveedor que no llega. ¿De verdad tiene tiempo para registrar cada albarán de entrada al milímetro? Esa es la pregunta del millón. ¿No acaba la gente buscando atajos y el sistema se queda sin actualizar, totalmente desfasado? Esa es la tensión fundamental. Y es el mayor reto para implantar estos sistemas. El software por sí solo no hace nada. Necesita disciplina. Claro. Pero la ventaja que ofrece es tan grande que incentiva que se use. Si el jefe de obra no registra los albaranes, no tiene control. Con el sistema, cuando llega el albarán de Carpintería García por las primeras 10 puertas, lo registra contra ese contrato. Y el sistema sabe que quedan 10. Exacto. Y cuando alguien intente registrar el albarán de la puerta número 21, Salta una alarma. salta una alarma en pantalla. Es un guardián digital. Evita sobrecostes no aprobados. Y obliga a que si hay un cambio, se negocie y se apruebe formalmente. Es un peaje de disciplina a cambio de control, lo veo. Eso cubre los gastos externos. Pero, ¿y los internos? Una constructora tiene su propia maquinaria, furgonetas, hormigoneras. En las fuentes ponen un ejemplo buenísimo. La empresa compra una hidrolimpiadora por 371 euros. ¿Cómo imputas el coste de esa máquina a las obras? Porque no puedes dividir los 371 euros entre todas las obras futuras, claro. Exacto. La solución que proponen es tratar a tus propios activos como si fueran un proveedor externo. Es un cambio de mentalidad muy potente. A ver. Primero, creas la hidrolimpiadora como un activo en el sistema. Segundo, y esto es lo importante, le asignas un concepto de cargo, que funciona como una tarifa de alquiler interno. Por ejemplo, día de uso de hidrolimpiadora, a 20 euros. Un momento. La empresa se alquila a sí misma su propia máquina.
No es eso, simplemente mover dinero del bolsillo izquierdo al derecho. ¿Cuál es el beneficio real? Esa es la pregunta clave. No estás moviendo dinero real, estás moviendo información de costes. Ah, Cuando un encargado anota en su parte diario que la hidrolimpiadora se usó en la obra Paseo Alcobendas, el sistema hace dos cosas. Carga 20 euros de coste a esa obra y abona 20 euros de ingreso a la cuenta de explotación de la máquina. vale. El beneficio es que a final de año puedes ver si esa hidrolimpiadora ha sido rentable. Ah, claro. Sus ingresos por alquiler interno han cubierto su precio de compra, su mantenimiento, sus reparaciones. Te permite tomar decisiones con datos. Quizás descubres que te sale más a cuenta alquilarla fuera que tenerla. Es una forma de no engañarse a uno mismo sobre los costes reales. Vale, ahora tiene muchísimo más sentido. Es una herramienta para tomar decisiones estratégicas. Bueno, hemos hablado de presupuestar, de controlar gastos, pero por lo que siempre he oído, el verdadero pantano financiero de la construcción está en el flujo de caja, Sin duda. en la diferencia entre lo que has trabajado y lo que te pagan. Exacto. Y para navegar ese pantano, las fuentes introducen tres conceptos que son cruciales y que se confunden mucho: producción, certificación y factura. Vale. Empecemos por producción. En este contexto, producción es la medición puramente técnica de lo que se ha ejecutado, físicamente. Por ejemplo, en marzo se ha completado el 50% de la cimentación y el 25% de las estructuras. Es una foto de la realidad física. Pero luego viene la certificación, que es lo que se negocia con el cliente para que te pague. Y en las transcripciones el formador es que lo decía muy claro. Decía algo como, la producción es lo que yo he hecho, pero lo que voy a certificar es otra cosa. Y añadía, a lo mejor el jefe de obra habla con el director de obra y certifican el 75% de un capítulo aunque solo se haya hecho el 50%. ¿Un momento? ¿Cómo es eso posible? ¿No es una irregularidad? Más que una irregularidad, es una negociación. A veces se hace para ayudar al flujo de caja de la constructora, adelantando pagos de una partida que luego se compensan en otra. Es un toma y daca. Ya. La certificación es un documento financiero pactado. No tiene por qué ser un reflejo fiel del avance físico. Y esta diferencia nos lleva al mayor problema para el cierre contable mensual: las facturas de los proveedores. Que siempre, siempre llegan tarde. Siempre. A ver, expliquemos bien ese problema. Digamos que en marzo se instala toda la carpintería de la obra. La producción de ese mes es altísima. Has trabajado mucho. Pero el carpintero, que va a su ritmo, no te manda la factura hasta mayo. Si miras las cuentas de marzo, el gasto de carpintería es cero. ¿El resultado? El resultado es un espejismo. El balance de la obra de marzo te da un beneficio espectacular, pero que es completamente irreal. Y he visto empresas quebrar por esto. No me extraña. Celebran un mes fantástico sobre el papel, toman decisiones, reparten primas, y 2 meses después, cuando llega la avalancha de facturas tardías, se dan cuenta de que llevaban meses perdiendo dinero. El resultado de la obra se desploma, te impide tomar decisiones correctas. Es una bomba de relojería financiera. Vamos. ¿Y cuál es la solución que propone el software? La solución es el concepto que para mí es el más importante y transformador de todo lo que hemos analizado hoy. Se llama la provisión de gasto. Provisión de gasto. Aunque en la jerga de obra lo llaman albarán interno. Un albarán interno. O sea, un albarán que la empresa se hace a sí misma. Exactamente. A final de mes, el jefe de obra no espera la factura oficial del carpintero. Se sienta con él, miden juntos el trabajo y acuerdan: este mes has hecho un 25% de tu contrato. Vale. Con esa información, el jefe de obra crea en el sistema un albarán interno para ese carpintero por el importe que sea. Ese documento no es una factura, no tiene validez legal, pero internamente se registra ya, como un gasto en la obra. Es como un marcador de posición para un coste que va a llegar. Una anotación de una deuda que sabes que tienes aunque aún no te la hayan reclamado oficialmente. Precisamente. Y el resultado es transformador. El balance de ese mes se vuelve realista. La producción se contrasta con un gasto provisionado, que es real. El beneficio que ves es mucho más cercano a la verdad. Y entonces la factura ya no es una sorpresa. Claro. Cuando semanas o meses después llega la factura oficial del carpintero, ya no es un susto, simplemente se concilia contra ese albarán interno que ya estaba ahí, provisionado. Se ata el cabo suelto sin distorsionar las cuentas. Hablando de atar cabos, hay otro proceso que suele ser un caos:
la conciliación las bancaria. últimas 30. Sí. En ¿vale? las fuentes Y mencionan el aquí, reto de si conciliar los pincha aquí pagos con arriba, tarjeta fíjate, de ahora mismo crédito. está la El banco te 114, muestra un 117, único cargo 106, tan mensual de, desordenada, no sé, ¿vale? 2.000 Pero euros. si pincha Pero aquí la arriba, empresa tiene decenas de he tickets pinchado, pequeños de fíjate, gasolina, y se material. ordena. ¿Cómo La se cuadra 88, eso? 89, La solución que 90, proponen es 91, bastante 92, están ingeniosa, la ordenadas. verdad. Crean lo que llaman ¿Vale? una Es decir, cuenta no pincha bancaria aquí dentro del arriba, donde programa. pone La N número de llaman, por factura, y ejemplo, se te ordena. tarjeta Visa ¿eh? Obra. ¿No es Prueba y una me cuenta de dice. banco real, entonces? No, es como un libro de contabilidad interno. Y ahí, a lo largo del mes, el administrativo va metiendo cada ticket pagado con esa tarjeta. 50 euros de gasoil, 20 de tornillos. Es como crear una mini cuenta dentro de la cuenta principal, solo para esa tarjeta. Pero, ¿no genera eso más trabajo? ¿La gente realmente lo usa? ¿O es una de esas funciones que suenan bien, pero que luego nadie tiene tiempo de aplicar? Bueno, la alternativa es tener un descuadre de 2.000 euros en el banco cada mes y pasar días buscando de dónde viene. Visto así, Con este sistema, cuando llega el extracto del banco con ese cargo único, el movimiento se concilia contra el saldo total de esa cuenta no bancaria. Si los tickets suman 2.000 y el cargo es de 2.000, se concilia con un clic. Cierra el círculo. Ahorra una cantidad de tiempo y de errores brutal. vale, el sistema parece muy potente, pero en las transcripciones también se intuye que no todo es un camino de rosas, ¿eh? Se percibe cierta fricción. Desde luego, las transcripciones están llenas de pistas sobre esos desafíos. Los usuarios se quejan de tener que refrescar la página. Se mencionan errores al importar esos archivos BS3 de otros programas. Se nota una tensión muy interesante entre añadir más funciones y mantener las cosas sencillas. Sí, hay una anécdota de uno de los desarrolladores que me pareció muy reveladora. ¿Cuál? Cuenta que tuvieron que eliminar una función de análisis de costes que era muy sofisticada, porque aunque era muy potente, generaba demasiados problemas y dudas para la mayoría de usuarios. Y su conclusión es una cita directa, dice: la sofisticación está en contra de la economía de escala. Y esa frase es una lección magistral de desarrollo de software. Significa que para que una herramienta se adopte masivamente, tiene que ser robusta y relativamente simple. Claro. Puedes tener la función más brillante del mundo, pero si el 10% de los usuarios la usa mal y genera errores, el coste de dar soporte y la frustración que provoca superan el beneficio. Hay una batalla constante entre los power users, que quieren más botones, y la gran mayoría, que solo quiere que funcione bien, y punto. Entonces, si recapitulamos, hemos visto que un ERP de construcción moderno es mucho más que un programa de contabilidad. Es una máquina compleja que intenta conectar en tiempo real el presupuesto, la ejecución en obra, la gestión de proveedores y el uso de la maquinaria propia. El objetivo final es tener una fotografía financiera lo más fiel posible a la realidad del proyecto en cada momento, no una imagen distorsionada por el retraso de la burocracia y las facturas. Y hemos identificado que el concepto clave, la pieza que de verdad hace que todo funcione, es esa provisión de gasto con los salvaranes internos. Es el mecanismo que permite a los gestores tomar decisiones basándose en datos fiables, no en espejismos. Para terminar, a mí me gustaría dejar una reflexión que sale de esa tensión que comentábamos. Las fuentes revelan una lucha constante entre la potencia de la herramienta y la capacidad de las personas para usarla. El software puede calcular costes con fórmulas complejas, gestionar subcontratos con cientos de cláusulas, pero al final, alguien a pie de obra, con el casco puesto y el móvil en la mano, tiene que meter los datos. Y meterlos bien. Claro, el factor humano. Exacto. Y esto nos lleva a una pregunta más amplia. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Cuánta complejidad es realmente útil? ¿Y en qué punto se convierte en una barrera, en un obstáculo tan grande que la gente prefiere volver al Excel o a la libreta, aunque sea menos potente, pero infinitamente más simple?